ser bailarín profesional quedaba en otro nivel, de ir con mucha ilusión y muchas ganas a una clase, y pienso que también eso para la gente es muy bonito, por eso pienso que los padres tienen que valorar eso. Yo he oído también que antiguamente más, que es una cosa más de chicas y que los chicos no tienen por qué bailar tanto. En una academia, ¿cómo se hace para intentar fomentar que los chicos se apunten, que vayan a este tipo de actividades? A nivel social es como, por ejemplo, las carreras de deporte, ¿cuánto es el porcentaje de chicos y chicas? ¿Cómo es tener a tu padre de profesor de baile? A ver, la relación con mi padre es muy buena. Pues lo típico, de pequeño te piensas que eres el rey porque tu padre es el jefe de la academia, pero por suerte, lo que he dicho antes, ellos siempre me han mantenido los pies en la tierra y al final yo soy un alumno más. ¿Cuál es el estilo que tú dices, buah, cuando estás agobiado dices, mira, me voy a poner un ratito a hacer estos pasos porque si no, no remonto? Pues a mí ahora me está dando mucho por hacer freestyle de los estilos de afro. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un baile afro, por ejemplo, y un baile de hip hop o que a lo mejor estamos más acostumbrados a ver? Casi todos los bailes, aunque la gente se sorprende y se lleva las manos a la cabeza, vienen de África. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Dembel Fati, un bailarín profesional. En TikTok cuenta con una comunidad de más de 260.000 seguidores. Ha hecho videoclips con Dua Lipa, con Feid, con un montón de artistas. Y bueno, es una eminencia en el mundo del baile. Nos va a contar todo cómo funciona, cómo es esa industria por dentro y todo lo que es relacionado también pues, con redes sociales, su marca personal y un poquito lo que él quiera, como siempre. Bueno, yo soy Dembel Fati, como bien ha dicho José, soy bailarín de danza profesional. Llevo dedicándome a la danza profesionalmente alrededor de unos 5 años, pero bailando, antes lo hablábamos desde los 3 años, llevo toda la vida bailando. Y nada, para mí es un placer que me inviten a contar un poco mi historia, un poco lo que yo represento. Y nada, pues básicamente eso, me dedico un poco a las redes sociales, en TikTok llevo desde el 2021, también, como he dicho, como bailarín profesional llevaré alrededor de unos 5 años, cuando me fui a Valencia, a partir de ahí tuve como, bueno, para poner un poco de contexto, aquí en Aldaya tenemos una academia que se llama Care África. Y bueno, en el 2020, después del COVID, que fue un poco parón para todo el mundo, y ahí llegó un momento que yo tenía que tomar una decisión. Tenía como dos caminos. O paraba de bailar, porque ya mi grupo ya se disolvió por diversas razones, o me iba a Valencia con todo lo que eso conllevaba, que me daba bastante vergüenza, porque vas a un sitio nuevo donde no conoces a nadie. Y al final me tiré a la piscina, dije, vamos a ir, vamos a probar, a ver qué tal. Y ahí conocí a mi grupo de amigos que tengo ahora. Empecé a bailar de una forma más intensa, a un nivel más alto, por así decir. Y nada, de ahí es cuando empezaron a venir las oportunidades sin que yo las esperase. Madre mía, qué bien. O sea, que llegó como un punto crítico en el que tú tuviste que tomar ya una decisión. Sí. Porque supongo que en la pandemia, claro, se te cortó todo. Sí. Se te cortaría todo lo que es el mundo del baile, estábamos encerrados. Sí. Pero es verdad que en la pandemia, a pesar de que fue un desastre bastante grande el tenernos encerrados, fue una gestión un poco difícil de personal y laboral en la mayoría de casos, pero es verdad que eso hizo un clic en mucha gente y le tocó como reinventarse, que quizá fue un poco tu caso. Sí. A ver, yo soy una persona que, como he dicho antes, llevaba bailando desde los 3 años, pero yo compaginaba eso con mis estudios, porque yo estudiaba aquí en Aldaya, en mi pueblo, que es donde yo he crecido, y yo compaginaba el baile. Yo el baile, pues sí, en un futuro me imaginaba que podía llegar a ser mi profesión, pero en un primer momento, pues yo quería hacer mis estudios, pues me gustaba la carrera de psicología, hice mi bachillerato, hice pues lo que un chaval normal de esas edades, y luego cuando llegó el COVID, que ahí ya tenía más edad, tenía 17 años o 18 por ahí, ya ahí me tocó pues decir, oye, vamos para adelante, pero yo incluso cuando fui a Valencia yo no tenía la idea de que iba a ser bailarín. No sé si me explico, yo fui a seguir haciendo lo que me apasionaba. Por eso es una suerte para mí, porque para mí el baile es mi pasión, no mi trabajo. Claro. Primero era mi pasión y luego ya mi trabajo. Lo has convertido, lo has sabido Exacto.
reformar y reconstruir para que sea también tu fuente de ingresos principal Exacto. y que poder dedicarte a eso, que ya es súper bonito Sí, porque poder dedicarte a eso que te apasiona, sí. ya de entrada es complicado. Y luego también se enfrentan muchos artistas y mucha gente que se dedica a este tipo de cosas que Mm, parecen como sueños inalcanzables, sí, es que también se ven en esa tesitura un poco de tener que decidir entre estudiar o perseguir el sueño. exacto. Entonces, a veces la línea es un poco complicada de, ostras, ¿hasta qué punto me puedo tirar a la piscina? ¿Hasta qué punto tengo que Mm. amarrar un poco y intentar ser algo estable o tener más estabilidad? Sí, eso me pasaba mucho a mí. Por suerte, la familia que tengo, pues mi padre es de Senegal, ha coincidido y él mismo es artista, mi madre es psicóloga y, y por suerte tiene una mente muy abierta y no ven como que el mundo del artista sea un mundo precario, que en algunos momentos puede serlo, pero siempre confiaron en mí y pensaban que podía ser bailarín. Mm, Pero sí que hay otra gente de la familia o de mi entorno que no lo entendía, como es lógico. Ahora, a día de hoy, yo sé que hay muchas familias que no entienden que sus hijos quieran ser bailarines, o sea, quieran ser artistas de cualquier modo, mm, cantantes, cualquier cosa, porque ven que es muy complicado llegar. claro, Pero para mí es un punto muy importante y eso sí lo tuve a mi favor, que tu familia por lo menos crea en ti, porque si ya ellos creen en ti, ya partes de otro punto y luego ya obviamente tienes que tener talento, tienes que seguir trabajando, formándote, pero por suerte yo sí que conté con eso, pero aún así había gente que me decía, ¿cómo vas a ser bailarín? Por eso lo que dices tú, también intenté, pues digo, voy a también tener unos estudios para lo que siempre pensamos los bailarines es como, si no tienes otros estudios, cuando se te acabe el baile vas a estar en la calle o claro. no vas a tener nada. Y tampoco es así. O sea, pienso que si te haces una buena carrera, por Ujú, así decir, tú puedes luego emprender en negocios, puedes tener una academia de baile, puedes trabajar para otra gente, puedes ser asesor, puedes claro. mil cosas. Claro, porque al final la carrera de un bailarín es un poco parecida a la de los deportistas de Sí, alto rendimiento, sí, porque realmente a lo mejor parece como algo eh, más simplemente visual, pero luego todo el entrenamiento que lleva cada sí. coreografía detrás, eso solo lo sabéis vosotros. Sí, 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 la verdad. Entonces, claro, es cansado físicamente, Sí, es duro, entonces, claro, una persona ya con cierta edad puede hacer otro tipo de espectáculos, otro tipo de bailes quizás, pero no ese tipo sí. de baile que además tú tienes un estilo muy guapo, pero que es muy explosivo, Mm. que es muy de movimientos muy rápidos, entonces, claro, ya llega un momento en que es más Para mí, complicado. por suerte, yo cuento ya con la genética, que eso me ayuda, pero sí que es un... Si te quieres dedicar a ello profesionalmente, no como afición, tú necesitas un trabajo como un futbolista. Yo tenía amigos que me decían, el baile ¿cómo vas a entrenar con eso? Si eso no es nada, eso no cansa y tal. Y luego vinieron a alguna clase conmigo y fliparon. Y Claro. bueno, también decirle a la gente que yo empecé jugando a fútbol. O sea, yo jugaba a fútbol en el Aldaya y muchos conocidos de aquí del pueblo, pues tienen ese recuerdo de mí también. Y llegó un punto que mi madre, pues no quería tampoco estar todos los fines de semana llevándome al fútbol porque me dijo ya, pues lo típico, ¿no? Y me dijo, tienes que elegir o el fútbol o el baile. Y yo, pues ignorante de mí, dije, pues yo quiero el fútbol, ¿sabes? Y entonces mi madre me dijo, pues no, el baile. Y entonces me tocó quedarme con eso, que luego, la verdad, agradezco esa decisión final, pero, pero a eso es lo que voy, que necesita una preparación física y un aguante que tienes que tener un cuerpo atlético Mm. para ser un bailarín profesional o una bailarina Sí, sí, de profesional. hecho se ve. Se Sí, ve que los cuerpos de los sí, bailarines, sí, tanto sí. masculinos como femeninos, suelen ser, vamos, No, no. casi casi de Sí, escultura. sí, 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 Entonces sí. también por eso permite el baile sin camiseta, que Sí, también mola mucho. sí, sí, sí. Entonces está bien. Pero ¿y cuál es el momento ese? Te vas a Valencia y el momento es en el que te empiezan a surgir oportunidades o en el momento en el que tú ya dices, ostras, que me puedo Esto va en dedicar a serio. esto. No, pues, a ver, yo, como te digo, en primera instancia, para mí el baile era mi pasión, mi afición, entonces yo ni siquiera sabía que tú podías ganar dinero con ese tipo de trabajos. Y entonces ahí, cuando fui a Valencia, a la academia, fui haciendo contactos, hablando con los profesores, que
en este mundo es lo más importante, o sea, tener contactos, hablar con gente, así es como más lejos vas a llegar. Obviamente también hay un trabajo detrás, pero es un apartado también muy importante. Ujú. Y, y nada, por contactos también la gente te ve en las clases, te van fichando, pues como tú viniste al teatro, nos viste y dijiste, uff, esta gente, pues Sí. le mete. Y pues fue así, me vieron, tengo pues la que es mi mentora allí en Valencia, que se llama Karu, y pues gracias a ella tenía mi contacto guardado y pues me cogió. Qué guay. Y así fue, a ver, lo de, si quieres hablamos un poco ya A de... ver, eso ya es como el combo final ya, el Sí, conseguir trabajar para coreografías de la talla de artistas pues, sí, como los que hemos nombrado, como Feid, Dua Lipa, has hecho más gente sí, súper conocida y súper top que me has comentado. Entonces eso es como ya el colmo de decir, ostras, estoy en toda la pomada. sí, 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 Pero antes de eso también me gustaría hablar de un poco lo que has hablado del tema de las conexiones, de entablar buenas relaciones, porque al final es algo muy importante que hay gente como que no le da el valor mm, suficiente y en el mundo en el que estamos hoy o tienes una comunidad y una gente alrededor sí, que, a la que puedes acceder de manera fácil o realmente es muy complicado porque siempre hay alguien que va a conocer, siempre hay alguien y al final el talento y el saber hacerlo bien está guay, pero hay mucha gente con talento y hay mucha gente sí, que lo hace bien. Y de hecho, además de eso, hay otro componente que es la suerte, que muchas veces sí, cuenta un papel fundamental, sobre todo en este tipo de trabajos y de situaciones en las que tú lo das todo, mm, pero seguramente el que está a tu lado también lo está dando todo. Y el que va a entrenar a la hora de después que tú también lo da todo y el que está en la academia de allá también lo da todo. Entonces es un mundo yo creo mm, que muy complicado, ¿no? De al sí. final salir. A mí ese apartado es algo que no me acaba de, o sea, no de gustar. Al final en tu trabajo tienes que lidiar a veces con cosas que no te gustan, pero a mí nunca me ha gustado competir. Sí que soy un chaval competitivo, la verdad, siempre lo he sido, pero no me gusta, llega un momento que la competitividad se puede convertir un poco tóxica, sobre todo en ambientes de trabajo y no hace falta ser bailarín, por ejemplo, no sé, alguien que está optando a unas oposiciones. Mm, En cualquier trabajo puedes competir por a lo mejor un puesto y a lo mejor sois 10. Entonces ahí, o más. Entonces ahí sí que hay un poco un problema, pero yo creo, me gusta siempre como salirme de esos ambientes tóxicos de mm, competitividad, al final hacer lo que yo sé, obviamente intentar dar mi máximo y lo que dices tú, primero para mí hay cuatro componentes fundamentales que es uno el trabajo, otro el talento, otro la suerte y otro el que acabamos de comentar que son los contactos o por lo menos que sepan que estás ahí, que existes y que si viene un trabajo van a decir, este chico voy a contar con él porque me gusta su perfil. claro. Además de eso, también, claro, está otro componente que es el que hemos estado hablando también, el de la marca personal. Mm, Tú tienes unas redes sociales muy potentes, mm, el baile es algo que llama mucho la atención sí, en redes sociales, sobre todo en TikTok, que es una comunidad que prácticamente nació de ahí, con, sí, con el antiguo Musicali, que eso, sí, 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 es eso verdad. era solamente nada más que bailes y Sí. demás, luego deriva en TikTok y es un contenido muy Mm. fuerte en esa red social. Es algo que tú también supongo que trabajes y que también te ha abierto muchas puertas. Sí, al final yo por suerte en TikTok también he podido colaborar con algunas marcas y al final también ha sido una fuente de ingresos, pero como te digo, mi idea inicial empezó pues, es que es una suerte, lo digo porque es una suerte, empezar como algo que no es serio o es un poco como un juego, subir TikToks, pero cuando ya te vas haciendo más mayor te das cuenta de que, ostras, es algo con peso que puede llegar a mucha gente, la verdad, porque yo, por ejemplo, cuando un vídeo me llegaba a 10.000 visitas, yo en mi casa decía, ostras, 10.000, y yo me emocionaba, pero claro, cuando llegas a un sitio y te dicen, vale, estos son 10.000 personas, por ejemplo, en algún estadio que he llegado a actuar, o por ejemplo en la Fonteta, en el Pamesa Ujú. Basket, que ahí creo que tiene un aforo de alrededor de 8.000 o un poco más, ahí dices, estos son 8.000 personas. Cuidado. Entonces, claro, cuando tú ves un número en una red social, pues a lo mejor dices solo un número, pero luego es un,
es mucho público y se abarca mucho. Entonces, ya TikTok es algo serio o cualquier red social que tú puedes llegar a mucha gente Mm. Sí, sí, es ya lo algo creo. serio. Sí, Y sí, luego, sí. ¿cómo es ese momento en el que te suena el teléfono o te mandan un WhatsApp? Pues no sé muy bien cómo se gestiona eso y te dicen, oye, que tienes la posibilidad de ser parte de la coreografía del videoclip de Dua Lipa, de Sí. Fate. ¿Cómo es ese momento? Porque tiene que ser algo de decir, bueno, se te caen Ese los gallumbos al suelo. momento fue, ese momento fue muy loco, porque yo para empezar estaba me acuerdo perfectamente porque esos días no se olvidan, la verdad, y espero que nunca se me olvide por más que me siga pasando. Y nada, me enviaron un WhatsApp la chica de esta Karu, que es mi profesora en Valencia, y me dijo, nada, que vas a trabajar, pero yo pensaba que era un artista, pues, de España, no pequeño, pero más, por así decir, con menos público, ¿no? Mm. Y, y nada, me contactó y me dice que vas a trabajar con un artista, tal, no sé qué, y dije, vale, pero ¿quién es ese artista? Por saber, pero claro, tú nunca te imaginas que va a ser Fade, ¿sabes? El primero fue Fade, mi primer trabajo Casi así. nada, menudo estreno. Sí, la verdad fue muy top. Y nada, y no me lo quiso decir y me lo dijo un día antes. Un día antes me enteré que era Fade y bueno, te puedes imaginar, yo estaba saltando por la casa, los perros se me subían a la oreja, mis padres gritando de la felicidad, pero claro, también mucho nervio, ¿no? Porque yo soy Claro. una persona que al final tienes que tirarte a la piscina también, pero hay veces que las cosas están de respeto y eso también me parece natural decirlo, porque trabajar con gente así tiene una parte muy bonita, que es lo que siempre has soñado, pero tiene una parte de decir, ostras, ¿sabes? Estoy aquí y esto ya va en serio. Pero nada, mucho nervio, me acuerdo pillando el AVE a Madrid, súper nervioso, con dolor de barriga, vamos, fatal. Pero luego cuando llegué allí, la verdad, el ambiente fue increíble, trabajar con ellos y te das cuenta ya que eso es otro nivel, ahí ya el trato y todo es exclusivo Claro. y eso se ¿Cuáles nota. son las diferencias que tuviste entre cuando a lo mejor haces una actuación con tu academia de Sí. baile o de danza a cuando tú ya estás en un mundo profesional, en un mundo en el que tú dices, ostras, es otra cosa? Hmm. Pues algo que me llamó mucho la atención, que a lo mejor a la gente le parece muy básico, pero en esos ámbitos tú puedes tener lo que quieras cuando quieras. Eso es lo que sobre todo a mí me llamó la atención. Puedes pedir lo que quieras. Básicamente Se te sí, calienta la boca. sí, a ver, hay Sí, niveles, sí. están los cantantes, luego pues amigos, luego los bailarines, hay como jerarquías, pero era increíble que tú decías, tengo hambre y venía alguien de asistente que tiene mucho valor esos trabajos, que esa gente a lo mejor es la que no se ve o la gente dice, oh Fade, oh Rema, oh Dua Lipa, pero la gente que está detrás en el backstage con los walkies, con todo lo que es la gestión de un videoclip, para mí son los que más mérito tienen, porque al final es un poco, esa gente están ahí a tu disposición. Claro, es lo que hace que todo al final Sí, funcione bien y pueda fluir. sí, sí, sí. O por ejemplo, hay incluso artistas que para bailarines que también eso nosotros lo agradecemos porque el baile también es algo que muchos años se ha visto como que era lo último o que no se valoraba mucho, por Mm. ejemplo, cuando salían vídeos o en Eurovisión o en cualquier sitio, que era como la última fila, la última línea, y ahora se empieza a valorar si, por ejemplo, tienes una sobrecarga, tienes fisios a tu disposición, tienes comida, bebida, y eso la verdad que en ese aspecto los bailarines estamos agradecidos porque se ha avanzado Ha bastante. habido un salto de Sí, calidad, a lo sí, mejor. sí, sí. Y todo eso, ¿cómo luego es la logística? Porque claro, ahí os juntáis un grupo de bailarines y tú ya tienes la coreografía que te la han pasado, o cómo es ese funcionamiento, hasta qué punto es coreografía, improvisación, cómo se gestiona todo eso. A ver, yo las veces que lo he hecho, porque hay diferentes maneras de hacerlo, pero yo las veces que lo he hecho se ponen unos días antes del ensayo del videoclip, por ejemplo, 2, 3 días, Mm. y esos días obviamente son remunerados, y ahí pues se juntan los bailarines que muchas veces son incluso de otros países o de otras ciudades, y de ahí pues hay un coreógrafo que te enseña lo que son las coreografías, y
y luego ya pues viene el artista, ensayas pues a lo mejor no tanto como estamos los bailarines, a lo mejor los bailarines estamos ahí 12 horas y el artista viene pues 2 o 3, pero porque tiene muchas cosas, Mm. pero es un poco así. ¿Y te sorprendió algo del mundo del artisteo, de cómo son ellos? Al final, lo estábamos hablando Mm, antes, que es verdad que no dejan de ser personas, sí, pero claro, son personas con una repercusión enorme, con esa posibilidad tan heavy de que en cuanto que abren la boca sí. tienen lo que piden, no tienen prácticamente ninguna limitación. Entonces, claro, ahí es más difícil Mm. que tu ego y que tu saber estar se mantenga con los pies en el suelo. Entonces, ¿has visto algo así que te haya llamado la atención? O... A ver, yo he de decir que lo primero, esas personas, esos artistas que hemos mencionado, son así, tienen lo que tienen por todo lo que han trabajado y por el gran talento que tienen, que eso es indudable. Y he de decir que con todos los que he trabajado, la verdad, les he visto cercanos, les he visto bastante humildes y como personas, lo que te Mm, decía. Y respondiendo a tu pregunta, por suerte he tenido unos padres que me han educado bastante bien, a mi parecer, y no sé, al final yo veo personas, cuando llego a un videoclip veo, pues, entiendo que por el fanatismo hay gente que puede decir, wow, es Dua Lipa, wow, es Faith, wow, es Rema, wow, es normal, yo soy fan también de ellos, mm. también los escucho, pero al final los veo como personas, también pienso que se pueden agobiar, pero tampoco he visto que les encimen o les agobien, también no son personas accesibles, Claro. son personas cercanas que van a venir, te van a saludar, te van a Mm, decir hola, ¿cómo estás? Pero al final son otro nivel, sí. entonces tampoco la gente tiene que pensar que Que van a son tus... estar ahí tomando un café Ya. contigo, porque no. Pero, pero sí, básicamente se nota pues ese nivel de ese espíritu de que son celebridades y que a lo mejor pues no puedes acceder tan fácilmente a ellos, pero a la vez se nota esa cercanía y que al final son personas normales y corrientes. Sí, y además que también ellos, yo creo que justamente con los bailarines y eso, tienen que tener como una especie de conexión, ¿no? Porque Sí, al final, ¿a ti por qué te contactan? ¿Por el estilo que va a haber en ese baile? ¿Tú te puedes adaptar a cualquier estilo? ¿O qué es lo que se busca de un bailarín cuando contactan con él para hacer un trabajo específico? pues a ver, yo creo que buscan sobre todo nivel, que tengas un nivel coreográfico alto, porque te traigan el estilo que te traigan, que lo puedas defender y ya no solo que lo puedas defender, que lo hagas bien, porque si te ponen a hacer, yo qué sé, un ejemplo, ballet, tienes que saber hacerlo. Claro. Por suerte no me han puesto ballet porque no lo hubiese defendido nada bien. Demasiado técnico, No, ¿no? no, no. Pero lo que son las danzas urbanas, pues como el afro, como comercial, como los bailes más actuales, Ujú. pues te tienes que defender un poco en todo e intentar formarte porque buscan eso. Lo primero, que te defiendas coreográficamente y lo segundo, que yo creo que lo buscan mucho, es la imagen que tú tienes. Sobre todo a día de hoy aún se buscan físicos. Ya no solo de altura, sino de etnias, como puedo ser yo, de distintas etnias, de distintos, no sé, variedad también, pero que se compense con un nivel coreográfico, como hemos dicho, alto. Claro, es un mundo en el que la estética también juega un papel Sí, fundamental. El totalmente, que quedes bien en la cámara, totalmente. un poco lo que se busque con ese videoclip o con esa opción de que, claro, es una parte muy Sí, importante, el vídeo, el cómo queda, al final no puedes evitar eso. sí, Tú sí, sí. también te decías el nivel coreográfico, claro, es que desde los 3 años bailando como para no tener nivel coreográfico. Pero es que, claro, tu padre es el máximo responsable, el propietario, el CEO, el como lo queramos llamar hoy Sí, en día, que ya se lleva de muchas maneras, sí, sí, de sí. una de las academias, yo creo que más longevas de aquí del pueblo y yo creo que De del Valencia. estilo será de Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que era África, que está aquí en Aldaya, ya va más de 20 años ya abierta y la verdad es donde yo he crecido, donde no solo donde yo he crecido, donde yo he podido hacer mis amistades y lo que yo soy a día de hoy. Por eso yo cuando voy a mis trabajos voy con mucho orgullo, porque
sé de dónde vengo, sé que vengo de un trabajo que han hecho tanto mi madre Gloria como mi padre Fati, que los dos han llevado la escuela y han hecho un muy buen trabajo. Mucha gente del pueblo, de Valencia, de todas las partes sobre todo de la comunidad valenciana, conocen la escuela porque han hecho muchos eventos. También que era África hace talleres con escuelas, hemos dado clase a un montón de niños y, y la verdad yo estoy súper agradecido de decir que vengo de ahí porque se ha creado también una experiencia. Yo me acuerdo cuando era pequeño y ser bailarín profesional quedaba en otro nivel, eh, de, de ir con mucha ilusión y muchas ganas a una clase, y pienso que también eso para la gente es muy bonito. Por eso pienso que los padres eh, tienen que valorar eso, que ser un bailarín no es simplemente perder el tiempo o malgastar el tiempo, como vimos en Manises. Es una inversión también de formación, una formación también de vida. No son Claro. solo pasos de baile, o también te enseña al compañerismo, a cómo gestionar emociones. Sí. Al final también a veces te frustras, los pasos no te salen, las coreografías se te atascan y al final te superas, los compañeros están ahí. Entonces creo que el baile en sí, Mm. que es algo que a lo mejor no se valora mucho, o por ejemplo, yo he oído también que antiguamente más, Mm. que es una cosa más de chicas y que los chicos no tienen por qué bailar tanto. Y pienso que eso es equivocarse, porque si de verdad te das cuenta de lo que te puede ofrecer, que Claro. es muchísimo. Es verdad que por porcentaje es un mundo que normalmente está dominado por las mujeres, porque Mm, hay bastantes más que hombres, tanto en sí, bailes urbanos como en bailes de salón, sí, sí, sí. de salsa, de bachata, de lo que vayas. Lo normal es que haya un alto porcentaje de mujeres y no tanto de hombres. Pero luego vemos que se intenta buscar también un poco ahí la paridad, porque al final, claro, queda también muy estético tener a chicos bailarines Es que junto eso es con muy chicas, que, importante. que haya esa, Mm. esa variedad. Y al final, claro, todo eso también en una academia, ¿cómo se hace para intentar fomentar que los chicos se apunten o que vayan a este tipo de actividades? Eso ya es más difícil, la verdad, porque a nivel social es como, por ejemplo, las carreras de deporte, Mm. cuánto es el porcentaje de chicos y chicas, que obviamente a día de hoy las cosas son un poco diferentes, pero aún se ve que hay carreras universitarias, Mm. trabajos, qué sé yo. Sí, que están muy polarizados, que hay algunos Hay, que... hay cosas que hay una mayoría Mm. aplastante frente a la otra. Pero yo digo que se animen. También hay gente que le da rechazo porque piensan que pues van a ser criticados o se van a meter con ellos si practican el baile. Hay muchos estilos de baile, hay cosas que te pueden gustar, cosas que no, dentro Mm. del mundo del baile y dentro de los estilos, pero pienso que ambos sexos y todo el mundo puede encontrar dentro del baile. El baile es un concepto súper amplio, Sí, o sea, desde totalmente de bailes de acuerdo. salón a bailes urbanos, a bailes clásicos, a breakdance, hay mil cosas. Entonces, Claro. pienso que la gente tiene que quitarse un poco ya esa venda de los ojos y probarlo. Si Mm. luego no le gusta, pues es entendible y hay cosas que no son para ti y ya está. Pero yo sé que hay mucha gente que le gustaría bailar y que no se atreve por el estigma o por Sí, el que dirán. por vergüenza sobre todo, Sí, de no me apunto aquí, sí. es una parte muy importante. Y tú, por ejemplo, el haber estado siempre, prácticamente siempre en una academia y demás, y que encima tu padre sea el que imparte las clases, Hmm. ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo es tener a tu padre de profesor de baile? Porque a veces tiene que ser un poco A tenso. ver, sí, no, y encima, a ver, la relación con mi padre es muy buena, pero pues lo típico de pequeño te piensas que eres el rey porque tu padre es el jefe de la academia, pero por suerte, lo que he dicho antes, ellos siempre me han mantenido los pies en la tierra y al final ahí soy un alumno más, no soy ni el jefe de ni nada. Al final yo era un alumno más, una persona más que me formaba, pero sí que partía de la ventaja de que mis padres me decían, oye, queremos que hagas una extraescolar, si no es aquí, en otro sitio, pero
era lógico que teniendo la academia al lado de casa, Si te llegas a ir a otro sitio... exacto, me matan. Pero no, la verdad estoy muy contento con eso y, y la verdad que lo que me han inculcado ahí ha sido muy, muy especial y la gente debería, para mí, encontrar un, algo de lo que desconectar. Porque yo me acuerdo de que cuando estudiaba o cuando estaba estresado, a veces, por ejemplo, en bachiller, no iba a las clases de baile por estudiar. Ujú. Y para mí eso, a día de hoy, yo no digo, no, si la gente le parece así, yo ahí no lo cuestiono, pero para mí ahora eso fue un error, porque siento que necesitas también algo con lo que desconectar, Una vía de escape. una vía de escape. Eso me parece primordial, incluso cuando estás mal psicológicamente, emocionalmente, te genera dopamina, Mm. ya sea irte al gimnasio, ya sea bailar, ya sea correr, ya sea moverte, eso te genera una dopamina que a lo mejor tú te desapuntas y dices, va, no pasa nada, pero realmente luego eso tiene unas repercusiones en ti y en tu día a día, no solo de salud, sino también mentales. Sí, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que no decimos, ostras, ¿qué me está pasando, no? Cuando Sí, ya estás más peor de lo normal, sí, cuando ya estás exacto, en una situación de decir, ostras, ¿qué me está pasando? sí, Y al final te das cuenta de que es eso, de que no tienes como la olla a presión. Si le cierras todo, al final lo que va a hacer es explotar. sí, Le tienes que abrir un poquito de vez en cuando para que vaya soltando la sí, presión, si no, te la cargas. Entonces, claro, es súper importante. Lo que pasa que luego además también tienes que encontrar lo que tú decías, ¿no? mm, Un poco tu estilo y qué es lo que a ti te motiva. claro. ¿Cuál es el estilo que tú dices, buah, que cuando estás agobiado dices, mira, me voy a poner un ratito a hacer estos pasos porque si no, no remonto? Pues a mí ahora me está dando mucho por hacer freestyle de los estilos de afro y bueno, afro, pues al igual que baile es un concepto muy grande porque engloba, África tiene 52 países y la gente tiende a meter ahí en el mismo saco todo. Y anda que no es grande. Exacto. Pero sí, África tiene un montón de estilos de baile y bueno, desde Afro House, Nombolo, son algunos de los nombres que me gusta bailar, son danzas de allí y eso no sé, a mí me produce, porque yo siempre he bailado, pero Mm, no bailaba afro. Yo desde que llevo la academia yo bailaba pues danzas urbanas, probé un poco con el hip hop, que era lo que más tiempo he bailado. ujú. Luego ya hice un poco de contem, pero también ya me lo dejé porque no era para mí, era más tirando al clásico y muy técnico para mí, pero también estaba bien. Y luego ya, pues, ya cuando iba acercándome a la mayoría de edad, descubrí los diferentes bailes de afro que hay y la verdad ahí descubrí un mundo increíble, increíble. ¿Cuál sería la principal diferencia para alguien, por ejemplo, como yo, que soy un poco torpe Hmm. con el tema de los bailes? ¿Cuáles son las principales diferencias entre un baile afro, por ejemplo, y un baile de hip hop o que a lo mejor estamos más acostumbrados a ver? A ver, para mí, importante aclarar esto. Casi todos los bailes, aunque la gente se sorprende y se lleva las manos a la cabeza, vienen de África, desde los bailes de salón. Lo que pasa es que si tú a lo mejor con un legado, como por ejemplo, todos sabemos que un gran legado de Sudamérica viene de África, por Ujú. la exportación de esclavos. Entonces, hay gente que dice, no, pero la salsa no tiene nada que ver. O ahora en redes sociales hay un debate enorme por el Belé, el chico este, el Sí. cantante. Porque decían el paso de Belé y luego los africanos están rabiando porque dicen, ese paso no es de Belé, ese paso es de África. Entonces, siento que África tiene mucha influencia, incluso en la música, en el baile, a día de hoy, en, en las cosas actuales, en la Ujú. actualidad. Y nada, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, el hip hop o bailes así que la gente puede decir que no tienen nada que ver, vienen de ahí. Entonces, también para mí no fue tan distinto. No fue Ya. tan distinto porque hay muchos puntos en los que conectan. O sea, que como que hay una base, ¿no? Sí, de movimientos que la gran mayoría sí, vienen de bailes que son de origen exacto, africano. exacto. Solo que hay que saber encontrarle la similitud.
pero por ejemplo yo te puedo poner, yo con lo que más fácil se puede visualizar son con bailes de salón a lo mejor, hay bailes de salón y luego en África hay unos bailes que se parecen mucho, se asemejan mucho. Lo que pasa es que hasta que no lo ves dices, "Buah, la salsa no tiene nada que ver con esto", pero luego sí que tiene mucha similitud, o la base, lo que dices tú, la base de los bailes viene de ahí, o de la cultura tan grande que hay de hip hop en Estados Unidos, o así, eso tuvo un origen de la gente afroamericana o afrodescendiente y viene de ahí, solo que luego, claro, con los años, pues se han hecho como, se han hermetizado de alguna forma y ahora pues tienen sus diferencias. Sí, pasa a lo mejor la evolución, ¿no? Sí, exacto. Como los idiomas que vienen del latín, a lo mejor, ¿no? Exacto. Que al final Sí, un todos poco eso. comparten un poco ciertas bases y ciertas fonemas que a lo mejor se pueden llegar a parecer, pero luego, claro, cada uno ha tirado un poco a su terreno y ahora pues son idiomas completamente distintos o que tienen sus peculiaridades. Pues no lo sabía, no tenía ni idea, la Sí, verdad, sí, o sea, sí, que sí, no sí. sabía que... Sí, pero es importante porque la gente tiene que saber que eso nace de ahí, que al final el mundo está en constante contacto, que no es Sí. ahora que están los móviles. Al final la gente siempre ha migrado a este país, al otro país, a donde sea. El mundo es un sitio donde la gente se mueve. Y las culturas, quieras que no, se comparten. Al final te tienes que adaptar al sitio donde vives y pienso que así se enriquecen las culturas porque nuestro mismo legado de España tiene diversas culturas y en el baile un poco pasa eso. Sí, sí, totalmente. Pasa lo ¿Y mismo. ahora qué proyectos tienes en marcha o cuál es la vida un poco de un bailarín? Porque al final, claro, todo esto estamos hablando como de los casos de más éxito que has tenido y demás, pero pasa con este mundo que es un poco pues, como lo que estamos hablando todo el rato, como el tema de los Sí. artistas, de los actores, las actrices, que hay momentos en los que tienen un picos de faena muy grandes y hay otros momentos en los que dices, ostras, que estoy mucho tiempo sin Eso la hacer nada. verdad, Entonces, ¿eso cómo se gestiona siendo bailarín? ¿Cómo es ese día a día de verdad de un bailarín? eso la verdad es así. A veces, lo que he dicho yo, he tenido la suerte que han contactado conmigo y he dicho, wow, una buena oportunidad. Encima hay trabajos que es una buena cantidad de dinero y la verdad te salva. Pero luego sí que hay otras épocas que no es tan, no tienes tanto trabajo o simplemente, por un ejemplo, a lo mejor Fade en esa época no viene a España o no saca álbum o no tiene ningún tema, por decir un artista, Sí. y entonces no hay trabajo. Pero mientras eso pasa, lo que tienes que hacer es seguir formándote, seguir entrenando, tanto física como también en ideas, pues crear proyectos audiovisuales, sobre todo es lo que estoy centrado ahora mismo, y también trabajar mucho en la escuela. Al final, lo que queremos un poco es también formar a gente para que el día de mañana la gente que quiera como afición, que lo pueda tener como afición, pero la gente que puede tener una oportunidad laboral y también por qué renunciar a eso si se ha visto el caso real. Claro, Y, profesionalizarlo. y en un pueblo como que a lo mejor pueden pensar, no, Aldaya, no sé qué. Es que el talento nunca sabes dónde va a estar. Entonces, siempre hay como que, para mí, potenciar eso. Y luego en eso estamos, en proyectos audiovisuales. También tengo un grupo en Valencia que se llama Oreo Crew. Pues el verano pasado trabajamos con el Reggaeton Beach Festival. Este año también algunos de ellos van a trabajar. Y así las oportunidades que se vayan dando laborales, pues intentar cogerlas e intentar también hacer una base para Claro. ser más sólidos. Antes hemos estado comentando un poquito, pero ahora que comentan los proyectos audiovisuales y todo eso me viene muy bien, porque antes hemos hecho como una pincelada por las redes sociales y demás, pero es verdad que además de que es un tema del que yo soy un poco friki y me gusta mucho hablar, el tema de la marca personal y todo eso, también pienso que primero que se puede implementar en cualquier situación y en cualquier nicho y demás, pero después que en algunos aspectos tiene incluso más importancia. Entonces, en el mundo del artisteo y demás, creo que cobra una importancia fundamental porque además es un poco tu portfolio, es tu carta de presentación al Total. mundo. Entonces, me gustaría saber cómo trabaja un bailarín profesional como tú sus redes sociales para decir,
esto es mi exposición al mundo y aquí es donde tengo que demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Pues como decía antes, a mí me costó un poco hacer ese clic porque al final de coger una afición y que algo para ti sea divertido, al final a que sea algo más serio y algo a lo que te dediques. Entonces llegó un punto que dije, vale, yo no puedo subir cualquier cosa a mi Instagram, ¿sabes? Cualquier Ahí, trend de esto claro, cualquier trend o también, no sé, profesionalizarlo un poco de alguna forma. Entonces ya ahí me planteé decir, vale, pues tendré que crear vídeos. Al final, el Instagram para un bailarín es como un currículum. Correcto. Así es. Entonces, lo que tienes que hacer es cuando alguien entre, porque literalmente es eso, pues que tengas, que puedas demostrar ahí tu potencial, que puedas demostrar lo que tú puedes hacer y que sea un poco variado, porque también lo que buscan es que tengas, que seas competente un poco en todo, que seas versátil. Claro. Entonces ahí ellos entran, los directores o la gente que gestiona los contratos de bailarines para ver si tu perfil es válido o no. Entonces tu perfil de bailarina tiene que estar profesional, no puedes tener cualquier cosa. ¿Y Sí. qué es lo que diferencia a un gran bailarín de uno que simplemente lo puede hacer bien? Por ejemplo, porque yo a lo mejor te veo bailar, me parece impresionante lo que haces, te he visto y me parece absolutamente Gracias. impresionante, pero a lo mejor no sé, no tengo la capacidad de decir, ostras, es el Messi del baile o es alguien capaz de dedicarse a eso o es una persona súper válida. Entonces no tengo esa capacidad. ¿Cuál es la nota diferencial de un bailarín que tú dices, buah, este muchacho puede dedicarse a esto para siempre? Para mí tienes que tener incluso algo, a lo mejor hay gente que no cree en esto, pero algo como ese aura, ese espíritu que tú desprendas también a la hora de bailar. Porque ejecutar al final hay muchos bailarines que saben ejecutar, que saben, no sé, yo te tiro este paso y a lo mejor todo el mundo sabe hacer eso tal cual. Pero aparte de tu actitud, de tu carisma, de eso que desprendes, también al final se busca un poco eso. Y para mí creo que es importante y no todos los trabajos se hace porque a veces los bailarines se seleccionan un poco de lo que hemos hablado. Está la imagen y está el nivel de baile o el nivel coreográfico y a veces solo seleccionan por la imagen. Entonces también depende de lo que tú busques. Artistas como, por ejemplo, que pienso que lo hace muy bien, Chris Brown, que no sé, ese es para mí el más top al que podría aspirar. O por ejemplo, no sé, ahora me viene a la cabeza, Dua Lipa también tiene un grupo de bailarines muy bueno y que se nota que la gente que ha cogido ha contratado a esa gente sabe mucho de baile. No es simplemente imagen. Entonces pienso que eso es lo más importante. El tener esa energía, ¿no? Ese Sí. aura. Es verdad, ahora que lo dices, que tú cuando ves a alguien bailar muchas veces tienes a un elenco entero de bailarines y demás, pero hay alguien como que te transmite Que esa, capta. sí, te transmite esa energía y ya como que no puedes dejar de mirar a ese bailarín o bailarina en concreto porque ha habido algo que te ha cautivado y todos hacen los mismos Sí. movimientos y más o menos súper parecidos, pero hay algo que tú dices, ostras, ese es el que mejor lo hace y todos lo están haciendo realmente bien y quizás sea por eso, por ese aura, ¿no? Sí. Que ellos desprenden. Tienen como, hay gente que realmente no lo entiende y luego hay gente que, hay muchos tipos de bailarines y bailarinas, pero hay gente que parece que no se esfuerza cuando baila. O gente que dices, Sí, están reventados, pero aún así parece sí, que... pero dices, ¿cómo lo está haciendo, tío? Sí, En sí, plan, sí. no logro entender cómo parece que está relajado como si andara por el salón de su casa. Y hay gente que tiene, yo creo que es un don. Es como en el fútbol o cualquier otro deporte que tú ves a la gente y dices, este está tocado, esta chica es especial, por alguna razón más allá de lo meramente físico. Está tocado por la varita, ¿no? Por la Sí, varita, sí, sí, la varita la mágica. varita Sí, sí, mágica. sí. Y luego también el tema de entrenamiento, ¿tú cómo lo gestionas? Porque al final solo haces baile, es importante meter otro tipo de cosas como, por ejemplo, la movilidad, la resistencia aeróbica, anaeróbica, todo este tipo de cosas, ¿cómo vosotros lo gestionáis? Porque al final llega un punto en que también el físico, tú lo estás diciendo, que además de estético, es importante porque para parecer que no te estás esforzando es porque tu capacidad es muy grande Sí. y tienes
un potencial físico muy importante. Sí, ahí es donde entra, por ejemplo, yo, por suerte, por tener descendencia africana, tengo una genética que De los yo, dioses. yo siento, yo Sí, siento sí. que parte con ventaja, Sí, la sí, verdad. sí. Todo el mundo Porque lo sentimos. además que es así. Pero, pero eso es una parte importante, lo que tengas innato, y luego sí que tienes que trabajar ejercicios de explosividad, sobre todo de, pues un poco como en el fútbol, ser explosivo, al final tus piernas, tu cuerpo se va a mover a una velocidad muy rápida a la que tienes que llegar. Luego ya no entro en acrobacias y gente que, bueno, eso es una idea de olla, yo estoy intentando aprender ahí, porque cuanto más completo seas mejor. Claro. Pero, pero sí, básicamente tienes que tu cuerpo prepararlo para lo que se viene, y lo que se viene es sobre todo mucha explosividad, y en los tours de bailarines, que es a lo máximo que, o como el tesoro de los bailarines, por así decir, tienes que bailar muchas horas con un artista. Los conciertos, Claro. por ejemplo, los conciertos del Bernabéu o cualquier concierto de cualquier sitio, tienes que bailar a lo mejor 3 4 horas sin parar, Uf. y muchas veces ni siquiera está el artista en escenario y tú tienes que Tú seguir. tienes que seguir, claro. Y ahí no es una verbena del pueblo que te cansas y dices, Sí. uff, voy a parar un ratito. No, tienes que darlo todo. Sí, además que estás en el foco Sí, de mucha gente, ya no sí, solo sí, del sí, sí, sí. público, sino de posibles trabajos futuros, Sí, de que la agencia que te ha contratado te mantenga. sí. Todo eso también me hace pensar en el tema mental, que también es un tema importante porque a lo mejor tú todos los días no te levantas con esas ganas Mm. de dar un espectáculo increíble durante 3 horas, durante 4 horas. ¿Hay alguna especie de entrenamiento que tú hagas, algunos ejercicios para fortalecer un poco esa parte también mental de decir, ostras, a darlo todo? Sí, a ver, en la parte mental creo que es muy importante el tú tener primeramente confianza en ti mismo, Ujú. porque si al final tu autoestima no es buena, va a ser muy difícil, porque el baile se tiende mucho a comparar, a un día mi compañero está mejor, yo me siento peor, tal. Entonces creo que tienes que alejarte un poco de todo eso, para no desmotivarte. Sobre todo en el baile es muy fácil desmotivarte, muy fácil también. Es que tienes que estar constantemente formándote, porque si no hay gente que te pasa, Claro. es como todo. Entonces siento que tienes que alejarte un poco de las comparaciones, de la competencia, y centrarte en ti, tener fe en ti, y luego pues apoyarte de tu entorno, que tu entorno también es una parte importante. Ujú. Porque cuando a lo mejor, sinceramente, las personas no siempre estamos al 100%, entonces a lo mejor te abren los ojos, te dicen, yo mismo a veces me he venido un poco abajo, o no me valoraba como los demás me valoraban. Tenías un poco una concepción de ti Sí, mismo como que un poco es peor. el típico síndrome del impostor este que Sí, dicen, ¿no? De decir, sí, ostras, si yo no, a lo mejor no tengo el nivel suficiente exacto. para estar aquí. Sí, 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 Y todo eso lo has ido trabajando para en su sí. parte mejorarlo. Y Entonces, además decías que, también lo has dicho al principio, como que es un ambiente un poco tóxico quizás, a veces el mundo del baile. Es como que hay pocos puestos buenos para mucha gente intentándolo. a ver, es que ese para también, como te digo, en el baile hay muchos parámetros. Hay gente que actúa, pues, a lo mejor yo que sé, en escenarios de discoteca. Hay gente que actúa, quiere aspirar a más y quiere ser, no aspirar a más, sino a lo mejor hay gente que actuar en discoteca es su Su máximo tope. y es lo que más le gusta y es respetable. Pero a lo mejor hay gente que quiere actuar en estadios, a lo mejor hay gente que quiere simplemente dar clase como profesor y ya está. Entonces es un poco eso, pero sí que es verdad que para lo que se considera lo más top, pues hay un poco de competitividad, y la gente a veces, pues sí, es una realidad que quiere lo mismo que tú, porque imagínate que tú y yo estamos compitiendo por bailar con Dua Lipa y los dos tenemos que entrenar, los dos tal, a lo Ganas mejor, tú tranquilo. no sé, a lo mejor, No, 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 no sorprendo tanto. Tengo mis no, dos movimientos prohibidos y con un TikTok ya lo sí. tienes. No, pero sí que a veces hay como, pues te comparas, o hay gente que tal, pero bueno, yo creo que a mí eso personalmente no es algo que me guste. Mm. Prefiero
pues unirnos todos y bueno, si esta vez no se te ha podido dar por lo que sea y somos compañeros, pues la siguiente. Y a mí me ha pasado y yo me alegro muchísimo cuando un compañero mío que está entrenando conmigo, está con mi grupo, Mm. o sea, en mi mismo grupo, le va bien y actúa con Batgyal, con, no sé, con el artista que sea, Sí. porque es un orgullo, porque al final estáis en el mismo entorno y que esa persona tenga esa oportunidad, quiere decir o que tú la puedes tener o que simplemente le va bien y te alegras genuinamente por esa Claro. persona. Eso, bueno, bajo mi punto de vista lo que demuestra es que tienes unos valores muy bien inculcados y que Hmm. enhorabuena a tus padres, a tu papá y a tu mamá. Ahora luego hay que... Sí, se lo diremos. Sí. ¿Y cómo es un día tuyo, una rutina diaria de Dembel? Porque al final, claro, entrenamiento, Hmm. baile, al final como que tienes muchas horas de esfuerzo físico, Hmm. luego tienes que rendir también en la academia. Entonces, Sí. ¿cómo es un día normal tuyo? Nada, básicamente cuando me levanto intento pues trabajar un poco lo que más flojeo, lo que las carencias que tengo. Yo al final llevo bailando muchos años, tampoco he de decir que hay veces que podría hacer bastante más de lo que hago como todo el mundo. Siempre siento que puedes mejorarte y aspirar a más, pero intento eso, trabajar los aspectos que tengo más flojos. Mm. Por ejemplo, ahora en esta época quería trabajar acrobacias y crear. Para mí lo importante es crear también, pero con una perspectiva porque también a veces los bailarines tenemos crisis de, ¿cómo lo digo? De inspiración, De ¿no? inspiración, exacto. Entonces hay veces que no estás inspirado, tampoco puedes bailar todos los días las 24 horas, pero sí intentar pues mantenerte activo, ir a clases. Lo que suelo hacer es, Mm. pues si me levanto una mañana, ahora no estoy yendo porque ya estoy descansando, pero ir al gimnasio, trabajar un poco lo que es la fuerza, que eso al final en las piernas, en el Mm. cuerpo, se nota y luego por las tardes intentar ir a formaciones, ya sea a clases, ya sea... Y cuando hay workshops, por ejemplo, los workshops lo llamamos a los eventos de esporádicos, por así decir, Ajá. lo que hacen los fines de semana, o Mm. intentar ir a esas cosas que al final, no sé, el baile siento que es algo que tienes que inspirar mucho de otra gente y ir sumando a lo que ya tienes. Claro, al final, cuando hablas de todo esto, me sorprende que como que nunca sabes lo suficiente de Hmm. baile. Y luego lo que pasa también, yo creo, ¿no? Es que vosotros sois muy creativos, pero el baile parece que es una cosa donde ya queda poco por inventar, a lo mejor. Entonces, cada vez lo tenéis más complicado Hmm. para sorprender y para hacer algo que digas, ostras, esto solo lo sabe hacer Dembel. Sí. Entonces, claro, es normal que yo lo veo hasta cierto punto normal que hayan como crisis porque dices, ostras, parece que no soy capaz de arrancar con nada nuevo o no tengo esa secuencia que a mí Hmm. me gustaría tener. Y entonces eso es porque tú intentas hacer pasos nuevos, intentas hacer coreografías o qué es lo que intentas tú crear. Cuando tú te intentas entrar en ese modo creativo, ¿qué es lo que tú quieres conseguir? A ver, yo cuando intento crear coreografías, que es la mayoría del tiempo los bailarines estamos haciendo eso, es crear eso, coreografías, porque al final lo que has dicho tú, pasos ya pocos quedan por inventar. Inventar estilos siento que es algo mucho más complicado, que necesita una base y pues hay gente que ha creado estilos solo, pero siento que necesitas como una comunidad o algo más de peso para tú crear, por ejemplo, un estilo de baile o algo con tanto fundamento, porque al final es algo que también se ha intentado hacer un poco más técnico para que la gente no piense que el baile es algo que... Pues como el baile es algo que puedes hacer en cualquier momento, siento que se ha desprestigiado un poco por eso, porque como que en cualquier momento puede bailar y cualquiera puede bailar, Claro. pero no, Y a no. cualquier cosa se le llama baile, Exacto. hasta lo que hago yo. No. Luego me enseñarás a ver, porque estás Da igual, yendo así. de bajo No, perfil y a lo mejor... no. ¿No? No estoy jugando la falsa No, no. humildad. No, pero siento que pasa un poco eso. Pasa un poco eso. Claro, al final es que, claro, es un mundo un poco complicado porque aunque es de cachondeo, pero es verdad que al Mm. final hay mucha gente que siente que baila bien
Y hay mucha gente que siente que es fácil, o que, salvo que veas algo que técnicamente sea súper complejo, como algunas veces que ves que se retuerce, que se tira, que se Sí, levanta, que eso que sí que dices, ostras, qué complicado. Cuando tú ves una serie de movimientos que simplemente están bien, que los hace de lujo y demás, parece como que dices, ostras, si me pongo, sí, yo lo hago, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero luego llega la Pero luego no es realidad, tan fácil. claro, y Es no. como cuando ves un jugador de fútbol y dices, guau, sí, es que parece fácil lo que está haciendo, luego te vas y no sabes dar una. Claro, sí, eso Igual. pasa y cuando pasa eso normalmente los que tiran por tierra es porque no saben hacerlo, o sea, cuando que se van a lo básico, ¿no? Al final por darle patadas a un balón. A ver, Claro. sí, No todo es no, tan fácil. claro, sí, no, no, por moverse encima de un escenario, vale, sí, pero te lo estás llevando a lo muy básico, quizás es porque no tienes ni Claro. idea. Sí, básicamente sí, no lo quería decir, pero es que hay gente que es eso y a mí, pues, ya no molestar, porque llega un punto que, bueno, al final siento que cuando tú criticas algo sin saber es ignorancia, la Claro. mayoría de veces. Entonces, bueno, pero si te interesa realmente y sabes, te darás cuenta que el baile no es tan fácil como puede parecer o es eso. Yo ya te digo, muchas veces en mi adolescencia, porque yo he bailado toda mi vida, Mm. me decían, no, eso no es un deporte, eso no es nada difícil, eso tal no sé qué, porque no sé, lo comparaban pues con el fútbol o con el básquet o con el tal. Y al final es algo que, no sé, yo nunca he tendido a criticar otras disciplinas ni otros deportes, he practicado la mía y de hecho he practicado las otras también Mm. y no he tenido estigma. Entonces creo que la gente tiene que hacer un poco el clic de el estigma del baile. Por ejemplo, a lo mejor hay, yo qué sé, chavales que no les gusta bailar canciones de Lola Indie y yo lo puedo entender, pero el baile es muy amplio. O sea, puedes bailar canciones de todo tipo, no sé, hay bailes más masculinos, más Mm. femeninos, hay mil estilos en los que la gente podría indagar. Entonces eso, siento que a veces piensas en academia de baile y piensas en, no sé, eh, solo lo que baila tu prima pequeña, pero hay más parámetros y siento que la gente realmente podría descubrir algo muy, 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 muy bonito porque a mí lo que me ha dado el baile, de subir a un escenario y la sensación que siento, no me la ha dado nada. Qué barbaridad. Eso es porque tú lo sientes Es desde un una punto de emoción vista diferente. y que es tu pasión. Mm. Entonces, al final, además también se dice del baile que es una forma de expresión. Mm. Y pienso que es verdad, Total. porque prácticamente todo el mundo sepa más o sepa menos. Al final, hay veces que, salvo que te quieras dedicar a ello Mm. profesionalmente, no importa tanto la capacidad técnica que tengas a lo mejor de ejecutar un baile. Pero es verdad que a todo el mundo, cuando le pones la música indicada, la que a él le da esa sensación de la que tú hablas, al final se mueve. Claro, De una manera o de otra, más patoso, menos claro. patoso, o con más gracia o con menos Todos gracia. tenemos unos gustos, pero al final siento que, no sé, a ti no te gusta la misma ropa que a lo mejor a tu padre, Seguro. pero las dos son válidas y si investigas puedes descubrir algo que te guste. Entonces, no sé, siento que aún queda un poco de trabajo de quitar ese estigma o de cuando ves un bailarín parece que es un poco un bufón, ¿sabes? Mm. De la Edad Media y no es así, eso tiene, pues como estamos diciendo, un trabajo serio detrás y, y eso hay que valorarlo. De hecho, ahora ha habido como un cambio importante, que además también ha sido muy criticado, entonces también me interesa saber un poco tu punto de vista como Mm. bailarín profesional, que fue el meter el hip hop en los Juegos Olímpicos, Sí, que se incorporó como sí. deporte olímpico los artistas fueron, Mm. hicieron su mejor versión de lo que era el hip hop, pero luego aprovecharon para sacar ciertos fragmentos, para criticar mucho, para Mm. decir que al final eso no era una disciplina deportiva como para estar en los Juegos Olímpicos. ¿Tú qué opinas de este tema? Yo opino que todo lo que sea urbano, como sea el hip hop, como se pueden considerar las danzas afro a día de hoy, eh, es muy fácil verlo como callejero o verlo como que no tiene un valor real. Mm. Pero realmente vemos que en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hay disparo de esto de Sí. pistola, tiro con arco, fútbol, cualquier cosa. O sea, el baile, porque sea algo que podamos hacer ahora, ahora también podemos traer un balón y jugar. No hay que quitarle valor o porque sea algo urbano.
también es algo que se puede profesionalizar y es algo que está haciendo muy bien la Red Bull, que siento que mucha gente que a lo mejor no conoce mucho el baile o lo que son los entornos del baile, están conociendo un poco el baile o ven vídeos en redes sociales por Red Bull, porque pienso que está haciendo las cosas muy bien, con batallas, con eventos, Sí, son muy visuales, Sí. te llaman mucho la atención. Sí, y eso siento que lo hacen muy bien porque eso, al final no hay que olvidar de dónde viene, el hip hop viene de la calle, viene de, pues eso, de la gente de lo urbano, pero, pero se puede profesionalizar y puede ser un deporte como cualquier otro y si están los Juegos Olímpicos es porque cumple todos los parámetros que debe cumplir un deporte, que no sé ahora mismo cuáles son, pero una actividad física intensa, una capacidad, una habilidad, entonces siento que eso lo cumple y más estilos y más cosas podrían estar. ¿Y por qué va a ser algo malo? Siento que es algo que aporta más que resta. ¿Te ves en unas Olimpiadas? ¿En Uf. unas siguientes Olimpiadas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo si pudiera ir, lo que pasa es que, claro, si no recuerdo mal, las Olimpiadas son más breakdance y todo Sí, eso. es breakdance, creo, ¿no? Es La breakdance. disciplina en sí. Y lo que sería hip hop que has comentado son batallas de freestyle. Por eso te he dicho que estoy empezando como a entrenar un poco el freestyle, porque eso es improvisar. Freestyle en español es improvisar. Entonces, estoy entrenando un poco eso y bueno, aún no me he animado a ir a ninguna batalla porque es lógico, te intimida un poco, Encima todo pero el mundo bucheando. todo el mundo ahí mirando. La verdad que luego es más lo que tú piensas que luego la gente Sí, no te supongo. juzga. Pero sí que quiero sentirme preparado para ir a una batalla de freestyle. Pero bueno, quién sabe, algún día Esto me viene bien vamos a estar porque ahí. siempre me gusta saber cuál es la imagen idealizada que tienes en un periodo más o menos corto de tiempo, en torno a unos 5 o 10 años aproximadamente, saber cómo te ves tú, cómo sería tu imagen idealizada del Dembel Fati dentro de unos años. Pues a ver, a mí me gustaría haber conseguido mucho dinero con el baile. No, pero cogiendo la pregunta en serio, pues me gustaría hacer algún tour con algún artista. Siento que eso es algo muy top. Ya no solo por lo que representa, sino por la experiencia. Es algo muy guay irte a distintos países con todo pagado. Muchas veces ahí haces amistades. Entonces, irme a algún tour con algún artista para mí siento que me sentiría muy realizado. Entonces, eso, en los próximos años espero hacer unos cuantos. Uno o dos estaría bien ya. Como mínimo. Y, y nada, y con la escuela de aquí, de Aldaya, pues seguir creciendo, seguir expandiendo la idea de que era África, que me parece una idea muy bonita, con unos valores muy buenos, que al final no solo las danzas de África, sino todas las danzas, al final en que era África se hace también percusión, se hacen talleres en escuelas, como he dicho antes, entonces seguir esparciendo un poco ese mensaje porque al final yo vengo de ahí y tampoco me quiero olvidar de dónde vengo y irme ahí de gira y ya olvidarme de todo. Al final es eso también parte de mí y me gustaría que el día de mañana haya gente que pueda coger ese relevo o pueda tomar mi ejemplo y llevarlo a cabo y casado con hijos y todo eso. Eso ya en lo personal. Eso ya... Pero sí. Pues Dembel, ha sido un auténtico placer. En cuanto que Igualmente. hagas tus 2 o 3 tours, te vienes y me cuentas cómo es la Ahí, experiencia de ahí. ir con un artista de la mano y a todos los sitios y conocer ese mundo. Sí. Y que nada, que esta es tu casa cuando quieras. Aquí estás invitado, tanto tú como tu padre, Ajá. que antes lo hemos estado hablando y aquí queda formalmente Sí. invitado Va a cuando él venir, quiera. O seguro. sea que, Ha sido Dembel, un placer. un Un auténtico placer. placer.